Bueno, en el segmento anterior el mensaje era humildad. El universo es tan inmensamente grande. En internet de eso hay muchas presentaciones y videos donde realmente se destaca eso, cuán minúsculos somos nosotros en esa inmensidad del universo. Pero somos muy pequeños, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos nuestro mundo igual. Entonces ahí viene un aspecto importante. Cuando somos pequeños y realmente es mucho lo que habría que saber, es importante la curiosidad. O sea que en este segmento quiero hacer énfasis en el concepto del tema de la curiosidad. Por eso las preguntas fundamentales. La curiosidad ha inducido al ser humano a tratar de explicar en forma crítica las preguntas más fundamentales. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? ¿Por qué existe algo? Es el origen de las cosas. ¿Cómo es que algo ahí adquirió vida? ¿De dónde surge la vida? Es el origen de la vida. ¿Cómo es que algo vivo se volvió consciente? ¿Qué es la conciencia? ¿Por qué realmente existe la conciencia? ¿Qué es la realidad? Que ya la conciencia, la realidad implica que hay algo que empieza a preguntarse qué es la vida, qué son estas cosas. Y entonces origen de la realidad, de qué es la realidad, da el origen de la filosofía, del pensamiento crítico. ¿Cómo es la realidad? Es la ciencia, explicar esa realidad, cómo la planteamos de la mejor manera. Esas son preguntas que implican otras, más fundamentales. ¿Qué son las cosas? ¿Qué es lo que está ahí? ¿Qué es lo que está debajo de las cosas, de lo que vemos? Esa es la sustancia. ¿Cómo son las cosas? Es la forma. Nosotros manejamos formas, trabajamos con formas. La sustancia la creamos para darle un sentido a la forma, aunque cuando hay pensamientos filosóficos, sobre todo platónicos, donde realmente podía existir la forma sin la sustancia. Aristóteles más bien planteaba de que la sustancia era indispensable para realmente lo que le daba la base al cuerpo, a la forma. ¿Cómo fueron las cosas? Que sería la historia. El siguiente punto es cómo van a ser las cosas, que es la prospección. En estos dos aspectos está incluido el concepto del devenir y la evolución y el cambio, el proceso de cambio y el tiempo. Pero ¿por qué las cosas son como son? ¿Y para qué? Esa es la finalidad. ¿Para qué son las cosas? La utilidad, el concepto de utilidad. ¿Y cómo hay que hacer las cosas? Que es la técnica, básicamente. Y claro, cuando hablamos de la técnica y cómo hacer las cosas, la pregunta es ¿quién las va a hacer? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? Esos son interrogativos que tiene nuestro lenguaje. Pero realmente el lenguaje es evolución de la cultura. Y si están en el lenguaje es porque realmente son preguntas que se hace el ser humano ahorita y se ha hecho a través de la historia. Y esas son las preguntas que trata de buscar la filosofía, contestar la filosofía y todos sus derivados que es la ciencia. Con el desarrollo de la filosofía, las ciencias, las tecnologías y el registro acumulado de experiencias, que es la historia, ha habido una gran abundancia de respuestas a los interrogantes que se han planteado. Pero muchas de las preguntas fundamentales no han sido respondidas en forma sólida o satisfactoria. Y con frecuencia, las respuestas que se han dado han generado nuevos interrogantes. Tales preguntas siguen fundamentando el pensamiento reflexivo y con toda seguridad lo seguirán haciendo hasta el final del tiempo. Entonces, el punto es, bueno, con esas preguntas, ¿qué obtenemos? Entonces viene el saber y el proceso del aprendizaje. El siguiente tema de este segmento es el aprendizaje, sobre el saber. Aristóteles, ese gran pensador de la Grecia antigua, inicia su metafísica diciendo: todos los hombres por naturaleza desean saber. Una indicación de esto es el deleite que nos producen nuestras sensaciones, porque incluso, aparte de su utilidad, nos agradan por sí mismas, y sobre todo, las de la vista. Esta reflexión aristotélica destaca la característica esencial de la subespecie humana, Homo sapiens sapiens, así que podemos hablar de una subespecie. Es decir, el hombre que sabe, al menos que tiene la capacidad de saber que sabe, aunque no se dé cuenta de ello, pero que se refleja dramáticamente en el temor que siente de que los demás se den cuenta que no sabe. Por ello el calificativo de ignorante es usualmente visto en forma negativa y con un sentido peyorativo. Pero se aprende lo que se ignora.
Por ello, para aprender es necesario reconocer que se ignora, porque de no ser así, no tiene sentido el aprendizaje. No es necesario aprender lo que se sabe. No aceptar la ignorancia cuando se ignora es cerrar las puertas al aprendizaje. Pero desafortunadamente, lo que normalmente más se ignora es la propia ignorancia. Cuanto más se aprende, se adquiere más conciencia de la propia ignorancia, lo cual potencia el deseo de aprender, que eventualmente conduce a la sabiduría. Esto se evidencia en las reflexiones de grandes pensadores. Decía Sócrates: estoy fuertemente convencido de que soy ignorante de lo que no sé. Más se conoce el término de Sócrates también: sé que no sé nada. Algunos dicen solo sé que no sé nada. Descartes, que fue un gran pensador de la era moderna, el comienzo de la era moderna, él era muy inteligente y fue a una escuela, la Flèche, que era una escuela de Francia, en París, que era muy importante, donde estaban los profesores mejores y los estudiantes más insignes de la Francia de aquella época, y era la Francia de las luces. Y en aquel momento Descartes pronunció en su discurso de método, lo queda registrado, él dice un párrafo, dice: el esfuerzo por instruirme no había tenido otro efecto que el creciente descubrimiento de mi propia ignorancia. Descartes se sentía que estaba en el sitio donde realmente él iba a saber más que todo, iba a tener la respuesta a todas sus preguntas, y lo único que consiguió era darse cuenta de su propia ignorancia. Ya en nuestro continente, Benjamin Franklin decía: ser ignorante no es tan vergonzoso como no estar dispuesto a aprender. Este me encanta. Una persona pobremente educada se comporta con arrogante impaciencia, mientras que una educación verdaderamente profunda engendra humildad. Eso lo decía Solzhenitsyn. La educación es un descubrimiento progresivo de nuestra propia ignorancia. Will Durant, que es un autor de una historia de la filosofía. El mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, sino la pretensión del saber. Este también es muy bonito, de Ruskin. Bien, con estos planteamientos se busca que realmente la ignorancia, todos somos ignorantes, y la ignorancia la debemos ver, reconocer eso, y no usarla para hablar mal o sentir que realmente somos superiores a otros, sino que en realidad es la precondición fundamental para el aprendizaje y la disposición para aprender. Eso es lo importante y esa es la idea de este mensaje. Aquí planteo una metáfora que llamo yo el viaje conceptual. En ese considero que uno va en un vehículo y ese es el vehículo de la vida. Esa búsqueda de respuestas a lo largo de nuestra vida es como un viaje que se hace en un vehículo. Nuestro cuerpo es el vehículo, mirando las cosas que están afuera. La mayoría de las cosas, de las personas, hacen el viaje sin siquiera darse cuenta de que han estado en un viaje. Otros, por algunas circunstancias, se ven forzados al menos a darse cuenta de que están haciendo el viaje, un viaje que tiene un final. Algunos, más curiosos, en algún momento empiezan a indagar sobre el vehículo, sobre el viaje, sobre el mismo acto de viajar y sobre la razón de ser de tal viaje. En esta indagación pueden distinguirse 4 etapas de reflexión. La inmediata, que corresponde al conocimiento de nuestra realidad cotidiana, la praxis. El diagrama anexo que vamos a ver en un momento, es representada la praxis por un vehículo que atraviesa un puente. La plataforma de rodamiento del puente representaría la tecnología sobre la cual apoyamos nuestro devenir. Los pilares de la ciencia le dan soporte a esa tecnología y la filosofía es el hecho del saber en el cual se apoya la ciencia. Aquí está el ejemplo del puente, donde ese vehículo somos nosotros viajando por nuestro mundo, por nuestra vida, en nuestra vida, durante nuestra vida. La tecnología es todo aquello que nos da apoyo para que realmente podamos vivir bien, podamos subsistir y podamos vivir con comodidad e inclusive superarnos y satisfacer nuestras ambiciones, nuestros requerimientos. Pero para ello tenemos que esa tecnología se apoya en la ciencia, básicamente, que es el estudio formal y bien fundamentado de cómo son las cosas, sobre todo las que vamos a hacer para la tecnología. Y toda esa ciencia se apoya en la filosofía. No existe el fundamento de la filosofía. La filosofía, para mí, cuando realmente esto quizás no es
compartido con los filósofos, con algunos filósofos, la filosofía es una actitud, es un filosofar, es una posición ante la vida, es una posición de plantearse la necesidad del saber, es la búsqueda permanente del saber. Sin embargo, aquí pueden presentarse problemas, y eso es lo que llamo yo el torbellino. Puede ser que en algún momento, en el viaje de nuestra vida, empecemos a indagar sobre esta y nos hagamos las preguntas fundamentales, aquellos que habíamos hablado. Tales preguntas las formulamos en el lenguaje que usamos para hablar. Pero tanto el lenguaje como su uso en la formulación de preguntas también puede ser objeto de nuestra indagación. Nosotros podemos preguntar sobre qué es el lenguaje, con lo cual se cierra un ciclo que nos lanza un torbellino regresivo sin fin. Usamos el lenguaje para hablar del lenguaje, que usamos para hablar del lenguaje, que usamos para hablar del lenguaje, que usamos para hablar del lenguaje, etcétera, así sucesivamente. La forma fácil y cómoda de evitar ese torbellino no es no merodear por allí y evadir el pensamiento de temas escabrosos, sacarle el cuerpo. Pero si se desea enfrentar el reto, para evitar sucumbir en ese torbellino, deben emplearse mecanismos de protección conceptual. Uno de tales mecanismos es la estratificación del pensamiento en niveles de discurso y metadiscurso. No confundir, cuando yo estoy hablando de algo, no confundir lo que estoy diciendo ahí cuando empiezo a hablar del mecanismo que estoy usando para hablar de eso. Otro mecanismo es la fundamentación progresiva de las ideas, para evitar circularidad en el estrato de los conceptos. Aquí está implícito con una idea importante que es el constructivismo. Mi formación de ingeniero me conduce a pensar de que en realidad esta es una forma importante de construir esa obra que es nuestro modelo del mundo que nos rodea. Pero esta fundamentación progresiva requiere un punto de partida, una base que sirva de apoyo a la estructura del pensamiento formal. Este proceso es como fabricar un castillo de arena en la playa. Inicialmente solo hay un plano inclinado. Imagínense una orilla, una playa, un plano inclinado de arena, de agua. Progresivamente se va tomando, llega el niño o uno también, se va a poner a hacer un castillo, progresivamente se va tomando parte de esa arena y se le va dando forma de castillo. Al final, la arena es la misma, pero la forma del plano inclinado se ha convertido en una de castillo. Ahí tenemos entonces una imagen de un castillo de arena. En nuestro caso, la arena es el lenguaje, su forma inicial es el discurso coloquial y el castillo es el cuerpo de conceptos estructurados que conforman un modelo del mundo en que vivimos. Tarea compleja y con toda seguridad siempre será incompleta. Siempre nos preguntaremos si existe el castillo o solo la arena. Queda la interrogante del punto de partida de esa puerta de entrada más adecuada para la aventura del pensamiento. Inspirados en las reflexiones que sustentan el pensamiento contemporáneo, influenciado por el desarrollo científico y tecnológico, y en línea con el enfoque de los clásicos, se propone iniciar la reflexión con el análisis del concepto de objeto. Tomemos entonces ahora el castillo, ese castillo como nuestro objeto. Vamos a usar el paradigma del castillo como el objeto. En ese objeto empezamos a ver cómo lo formamos. La base de ese castillo es el estudio del ser, básicamente, la ontología, que es el estudio del ser. Encima de esa plataforma básica ontológica, yo coloco allí, o sugiero colocar una que llamaríamos infología, que es el estudio de las formas, de la información, básicamente. Con esas formas las estructuramos y generamos las primeras ciencias, que son las ciencias de la forma, o ciencias formales. Con las ciencias formales describimos el mundo que nos rodea, que vemos, que observamos, que sería el mundo de las ciencias naturales. Y luego, finalmente, estarían las ciencias del hombre, las ciencias humanas, que es donde realmente ya empezamos no solamente a ver lo que nos da la naturaleza, sino lo que nosotros generamos con nuestro propio quehacer. Más detallado, viendo un poquito más de detalle, cuando hablo de esta ciencia, de esta infología, hablo de una teoría muy general del conocimiento, no la epistemología es parte de la nociología, pero aquí entran otros aspectos del conocimiento en un sentido más amplio. La semiótica, que sería la teoría de los signos, que son los mecanismos para realmente comunicarnos con otros seres como nosotros. La lingüística, que es una semiótica del lenguaje natural, ya es más estructurado.
Sobre eso están las ciencias formales, que hay muchas, pero entre otras, aquí distingo la lógica, básicamente, y la matemática. Ahí normalmente se ponía la matemática, pero en el último siglo y pico, mediados del siglo XIX, realmente se ha estado desarrollando la lógica como fundamento de la matemática. Mi área, que es la computación, yo creo que realmente también estaría allí, y de hecho es anterior que la lógica y la matemática. Es decir, el ser humano, el Homo sapiens, primero computó, primero contó, después empezó a estudiar las formas y los números y las cantidades, y después las vinculó con el razonamiento. O sea que realmente desde el punto histórico, primero hubo computación, después hubo matemática y finalmente viene la lógica que se une con la matemática y la computación. El mundo físico aquí puse todo, así que realmente no deben protestar los químicos o otra gente en el campo de la física, porque aquí estoy usando el término físico en el sentido de los griegos que hablaban de física como la naturaleza, todo el mundo de la naturaleza, aun cuando realmente distingo el campo de la biología, que también es sumamente amplio, por supuesto, y el estudio del hombre, que sería con la antropología. Y aquí distingo entre el estudio del hombre y su comportamiento como individuo, que sería la psicología, y cómo es que el ser, es decir, cómo se comporta, que es la psicología, y cómo debería comportarse, que es la ética. Pero cuando ya trascendemos al individuo y vamos entonces a la colección, a la colectividad humana, entonces esa psicología tiene su contraparte sociológica, que es la sociología, y esa ética tendría una contraparte que sería la politicología. Por supuesto, es importante ver el manejo de cómo para mantenerse esas sociedades, esas medidas, cómo realmente logra subsistir y manejar los recursos escasos que le provee la naturaleza o la que ellos mismas generan. Esa sería la economía. Y luego estaría una visión global, que es el comportamiento de todos los seres vivientes, humanos o no humanos, orientados al logro de metas, que realmente es la actividad de la cibernética y la perspectiva de la cibernética. Y todo eso dentro de un marco de la visión sistémica. Ese más o menos sería el castillo al cual he estado hablando. Y realmente ese sería el tema que habría que ir desarrollando.